entramos al espacio del análisis y ya está con nosotros dos importantes analistas. Uno está en el Zoom, que, bueno, vamos a darle la más cordial bienvenida. Se trata de Hugo Moldis, exministro de Gobierno, y otro está acá, Pavel Alarcón, quien nos ha visitado presencialmente acá en el canal. Hugo, muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Buenos días, Sandro, un gusto estar contigo, con el programa, con la teleaudiencia, y bueno, mis saludos también a Pavel. Hugo, ayer el presidente ha recordado, ha festejado los 15 años del Estado plurinacional, se ha referido a varios temas, el tema económico muy importante, pero el tema político es el que nos interesa a nosotros. Ha anunciado, ha mostrado que existe una nueva derecha. Se habla de la derecha tradicional y la nueva derecha. La derecha tradicional es Tuto Quiroga, Carlos Mesa, infinidad de actores ya del pasado, y la nueva derecha, bueno, ¿a quién se refiere, Hugo? A ver, está claro que a quiénes se refiere o a quiénes se refiere el presidente Arce. Yo creo que eso hay que pensarlo más desde la línea táctica que lleva adelante hoy una facción de el MAS que, por ejemplo, ¿no? Termina pactando un acuerdo en el Senado donde en el punto 7 en los hechos se conoce la existencia de presos políticos en Bolivia, con lo cual, sin darse cuenta, termina poniendo en duda el relato del golpe de Estado, de la persecución, ¿no? Es decir, terminan poniendo en duda algo que a nadie, que la mayor parte de la gente no pone en duda. Es decir, en 2019 hubo un golpe de Estado y hubo una ruptura del orden constitucional, y producto de eso se cometieron delitos que han sido sancionados por la justicia. Pero bueno, cuando se reconoce en ese punto, se pone en ese punto 7, en ese acuerdo con Creemos y Comunidad Ciudadana, lo que se está haciendo es poner en duda estos hechos. Lograr tiene gravísimas consecuencias. Segundo, llevar adelante un bloqueo nacional de caminos, que si bien es cierto no es nacional y no creo que lo vaya a hacer, la verdad, devela una intencionalidad política, porque todos sabemos que la huelga general o el bloqueo nacional de caminos son más que métodos para alcanzar medidas reivindicativas, son métodos políticos que quieren lograr consecuencias políticas, conquistas políticas, logros políticos, en fin. Y en este caso, el tema de la prórroga queda en realidad como una suerte de envoltura, de fachada, para un propósito mayor, y el propósito mayor es ir en contra de la sentencia constitucional que ya ha abierto el debate sobre si le permite o no le permite ir Evo Morales a las elecciones del 2025, ¿verdad? Y tercero, reeditando la vieja error de la izquierda, que tanto en la década de los 70 contra todos y luego en los 80 contra Siles, terminaron allanándole el camino al regreso de la derecha. Eso entonces convierte a esta facción del MAS en una facción conservadora y con una práctica política bastante funcional a los intereses de los Estados Unidos y la derecha, ¿no? Hugo, una pregunta más, retrucando lo que tú dices. Es decir, que al interior del movimiento al socialismo, el ala evista, digamos, se está aliando tácticamente con la derecha y se convierte en esta nueva derecha que empieza a desestabilizar y empieza incluso a renegar de su visión de lo que significa lo nacional popular. ¿Eso más o menos tratas de decir? Acuerdo en el Senado, ¿no? Que nadie puede poner en duda, ahí está el documento. Pero hay acuerdos y pactos no escritos, pero que la realidad muestra convergencias, articulaciones en los hechos. Y de eso podemos encontrar varios ejemplos
en los últimos meses. Por lo tanto, una obsesión, que a estas alturas creo que ya se ha convertido en eso, para ser candidato anticipadamente para las elecciones del 2025, lo que hace políticamente colocar a Evo Morales y su facción en una posición contraria a la del Estado plurinacional, a la del proceso de cambio y contraria a los movimientos sociales. Eso, en términos políticos, es ponerse a la derecha, ¿verdad? Aún pueda en la retórica hablar de lo nacional popular y el imperialismo y todo eso, políticamente se ubican en una posición conservadora y de derecha en estos momentos. Pavel, ¿tú estás de acuerdo con el exministro de Gobierno, Hugo Moldis, en el cual sostiene de que ya hay una visión conservadora de Evo Morales? Ante todo, un saludo grande a Hugo, amigos hace mucho tiempo. No, o sea, lo que estás viendo es una disputa en un partido que se ha ido volviendo cada vez de derecha. Estás viendo dos fracciones de lo que es la derecha, de una derecha democrática que ha perdido ya su relación con lo popular. Es decir, Luis Arce Catacora también es de derecha. Claro, obviamente. ¿Estás de acuerdo con el discurso de Evo Morales? No, ambos son de derecha, porque ya han perdido la relación. Como dirían los gauchos, ya han perdido el cable a tierra con la población. Ellos mismos, el gobierno de Arce, se ha enredado con el tema de las elecciones judiciales desde el pasado año. ¿Por qué? Porque su única posibilidad política real, de control real, es la justicia. Ellos han convertido en la justicia en su brazo operador. No los movimientos sociales, ya no, esa historia ya la hemos hablado muchas veces y creo que con Hugo también un par de veces, ya ha perdido vigencia. Lo que se está disputando ahorita, en eso tienes razón Hugo, toda acción política, toda acción de protesta es una acción política y Evo Morales lo sabe bien, lo ha manejado muy bien durante años y lo está volviendo a manejar. La disputa es seria, el gobierno dice nos están atacando, quieren desestabilizarnos, pero los únicos que se estabilizan son ellos, porque ellos han puesto piedras en el camino al tema de la elección judicial. Ahora que este señor son autoprorrogados, son ilegales, autoprorrogados, pero eso a la gente no le importa. A la gente le importa lo que va a comer, lo que va a hacer. Este bloqueo, ¿a quién afecta? Bueno, pero si estaríamos de acuerdo, entonces al gobierno no hay que decirle nada y dejarle trabajar, porque está trabajando para mantener la economía, para mantener bajo la inflación, para está trabajando para que un grupo mantenga el poder, la administración del poder estatal, pero no en bien de la gente. Ahora, Hugo, ayer el presidente dijo, la historia nos enseña que cuando se priorizan intereses y aspiraciones de un individuo, el pueblo sale lastimado, herido y hasta tenemos que lamentar la pérdida de vidas bolivianas. También se refería a los bloqueos que se han iniciado en Cochabamba, sobre todo en la carretera troncal. Es decir, de un individuo. ¿Está señalando plenamente a Evo Morales? Pero claro que sí, Sandro. Está clarísimo que la única persona que ha electoralizado temprano la coyuntura política boliviana es Evo Morales, lo cual al mismo tiempo pone nuevamente en el tapete de discusión sobre si la democracia burguesa, la democracia representativa, es un factor de cohesión o no. Está demostrando todo lo contrario. Genera el fetiche del poder, genera ambiciones de poder y por lo tanto genera electoralización temprana que terminan afectando al partido más importante de este país. Ahora, el bloqueo, ojo, no se puede tapar, borrar con el codo lo que se ha escrito históricamente con la mano. Los bloqueos son viables, procedentes y tienen legitimidad social en la medida que buscan intereses comunes, intereses generales. Eso nos muestra la historia de las luchas sociales en Bolivia. No hay que ni descalificar, ni mucho menos creo que el gobierno pretenda criminalizar el bloqueo. Pero cuando una medida extrema persigue un objetivo particular
o incluso personal, evidentemente carece de legitimidad social. Fíjense, la movilización en Santa Cruz contra el censo obedeció a intereses particulares de la ultraderecha boliviana que, a pesar de haber oposición en el resto del país, nunca terminaron sumándose, no lo hicieron. Y Santa Cruz quedó encapsulada hasta que finalmente se produjo el desenlace inevitable. Y el desenlace fue aceptar la propuesta del gobierno de censo 2024 y no censo 2023. Universidades, gobernaciones, alcaldías no se sumaron. Hoy estamos en una situación bastante similar. No es la justicia, yo coincido ahí con Pavel, a la gente le vale. Lo que la gente quiere es economía. Y los bloqueos que persiguen intereses particulares perjudican ese desenvolvimiento económico en el marco del sistema en el que estamos, por supuesto, pero perjudica, genera menos ingresos en un contexto mundial y nacional difícil. Está claro que el país ya no vive de la exportación del gas, vive de la dinámica del mercado interno, es decir, de la movilidad de recursos en el país. Y cuando estos sufren un bloqueo, terminan impactando negativamente en la economía. Ahora, finalmente yo, digamos, respeto la posición de Pavel, pero yo no veo hasta ahora una opción nacional popular que no sea en este campo, ¿no? Lo demás son puros cuentos. El MAS sigue expresando una posición progresista, tiene cocientes de izquierda allá adentro, y no creo que sea lo mismo una facción que está claramente conservadora, articulándose con la vieja derecha, y otro grupo que yo diría ha resultado mucho más radical que lo que se ha tenido en 14 años. Habría que analizar uno por uno cada uno de los aspectos. Pavel, sin embargo, el presidente también habla de un argumento sobre todo de la justicia, ¿no? Es decir, el ala vista acusa al Tribunal Constitucional Plurinacional de estar, digamos, lidiado con el presidente, y habla precisamente de desestabilización y fundamentalmente de acortar incluso su mandato. O sea, si son la derecha misma, ¿cómo va a buscar esto Evo Morales? A ver, primero una cosa que tú le decías a Hugo y me sorprende. De pronto, después de 16 años de convivencia, se dan cuenta que Evo Morales es Evo Morales, que él siempre ha buscado eso. Y también la lógica de Evo Morales desde el 2002 ha sido una lógica de campaña. Él se siente bien estando en campaña. Si tú haces recuerdo desde el 2006 hasta el 2019, Evo Morales ha tenido alrededor de 12 campañas electorales, contra su revocatorio, contra la ley de autonomías, campañas presidenciales para la constituyente. Ha tenido 11 campañas, o sea, prácticamente cada año ha estado en campaña, y Evo Morales tiene esa lógica política. Y ellos sabían, o sea, Hugo hace su ministro, Luis Arce hace su ministro, gran parte de la gente que ahora está con el alarcista lo ha conocido muy bien a Evo Morales. Y que de la noche a la mañana, de ser un ángel, se convierte en un Satanás, eso deja mucho que decir de lo que se está viendo, cómo se está viendo actualmente la política. Ahora, Hugo dice que hay sectores de izquierda, pero ¿en dónde? ¿Dónde están sectores de izquierda? Porque el tema de utilizar la huipala, eso es una discusión muy larga. Pero yo te digo que el tema de Evo Morales, si bien es un tema que no le interesa a la gente, si el gobierno da soluciones únicamente enunciativas, hoy ves los periódicos estatales y paraestatales, dicen, han propuesto un diálogo, y el diálogo no se da. El diálogo es concreto. Yo, Sandro, te puedo decir, te voy a regalar un auto,
pero mientras no te entregan las llaves del auto y te lo tengan en la puerta, no es real, no es concreto. Y lo que pasa, último, una de las narrativas más utilizadas por el gobierno de Evo Morales es el gobierno de la desestabilización y del golpe de Estado. Lo ha utilizado en 14 años de gobierno, lo ha utilizado 14 veces. Entonces Hugo, es un argumento que aún tiene fuerza. Entiendo de que Hugo tiene otra entrevista. Hugo, para cerrar, ¿qué le espera al movimiento al socialismo con estas divisiones, con estos ataques? Toda vez de que se están disputando precisamente el poder, porque prácticamente la derecha o la oposición está marginada. A ver, no es entendible los argumentos de Pavel, ya los conocemos históricamente y que históricamente no han incidido en el país, ¿no? Esa concepción teórica vinculada a un trotskismo intrascendente en el país. Bueno, a ver, hay el campo de disputa hoy sigue estando y va a seguir estando al interior del MAS, no sabemos cuál va a ser el desenlace. Pero evidentemente, si no se saben procesar las contradicciones, las tensiones, se abre por primera vez en más de 14 años la posibilidad de una derrota, ya no por la vía del golpe, como fue el 2019, sino de una derrota electoral. Si ambas facciones no se ponen de acuerdo, lo más probable es la derrota, ¿no? Aunque igualmente diría yo que ambas facciones, si fueran por separado, tendrían una votación superior a la que tienen el resto de los partidos de derecha, tal como están ahora, muy difícil anticipar el surgimiento de un candidato nuevo que pueda concentrar la votación que tradicionalmente existe en la derecha. Así que bueno, habrá que ver con qué responsabilidad política se procesan estas diferencias. Todo parece indicar de que se ha llegado a un punto de no retorno, aunque en política las cosas nunca son definitivas. Y bueno, lo demás es evidente de que hay sectores dentro de la facción conservadora que sí quieren el adelanto de elecciones y el acortamiento de mandato. Cualquier analista más o menos serio tiene que tener esa información. Ahora, si se va a dar o no se va a dar, eso es otra cosa, porque el gobierno no solo es Estado. Luis Arce y David Choquehuanca han demostrado, fíjese, el día de ayer, una movilización impresionante. La verdad que yo me he quedado sorprendido. Había mucha más gente de lo que yo pensaba, y creo que en este momento la relación de fuerzas al interior del MAS está más a favor del gobierno que de la tendencia conservadora de Evo Morales. Bien, quiero agradecer a Hugo Moldis el contacto, entiendo de que tiene otra entrevista. Gracias, Hugo, como siempre, te estaremos convocando. Muchísimas gracias. Gracias, Sandro, hasta luego, y abrazo a Pavel también. Gracias, Hugo. Bien, muchísimas gracias. Bueno, ahora, Pavel, fíjate lo que marca Hugo, es decir, que parece que la nueva visión de la política está en manos de Luis Arce Catacora. No es así. A ver, una cosa, y en eso coincido con Hugo. Vamos a empezar por las coincidencias, luego las disidencias. Es cierto, ahorita el más dividido gana a cualquier opción más a la derecha. Claro, 30% más, digamos, Evo Morales, 30% Luis Arce Catacora y un 40% que se puede No creo dividir. que tanto, pero por lo menos 22, 23 cada uno, que llegaría a casi un 50%, y el resto lo distribuiría. La derecha no tiene discurso, o sea, la derecha tradicional, si quieres, no tiene discurso. La nueva derecha. Mañana ir a las alacitas a comprarse un Milei en miniatura para ver si el Keiko le manda un Milei. Pero esa es otra historia. Ahora, Hugo decía que ayer se ha visto una movilización. Es lo que te digo. Al perder legitimidad del MAS, lo único que recurre es a la billetera. Mira, tú me das ahorita $2.000, Sandro, y para tu cumpleaños, que es en junio, yo te organizo, te lleno el estudio y te lleno la Plaza Más con gente, con carteles: Sandro, feliz cumpleaños, Sandro, te queremos. El tema es recursos, no es militancia, no es creer. El MAS nunca se convirtió en un partido, es un movimiento y le encanta seguir siendo. Te reitero, creen que manejando las direcciones burocratizadas de los sindicatos
tienen la representación de ellos. Pero ahora yo te voy a hacer una pregunta bien importante. Todo el tiempo de Evo Morales, cuando Luis Arce Catacora fue su ministro, se ha construido una visión económica del país. Si bien Evo Morales trabajaba la parte política, Luis Arce Catacora se ha encargado de la economía, y eso ha sido una economía estable. ¿Lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar? Ayer en su discurso el presidente dijo se va a seguir con la economía estable, va a haber posiciones de trabajo, y fíjate que el modelo social, económico y productivo no es para un momento, dice, tiene larga vida. A ver, ¿qué ha cambiado del neoliberalismo a la fecha? Muchas cosas. ¿Cómo qué? La Asamblea Constituyente. No, pero económicamente. Económicamente ha estado los últimos 15 años, ha subido el nivel de pobreza, se ha elevado a niveles importantes, casi ha llegado a la clase media. Ya, el eje del neoliberalismo no se ha combatido, Sandro. Tú sabes muy bien que nacionalizar algo no significa que te vuelvas de izquierda. Ha habido gobiernos que han nacionalizado y han sido de derecha. Acuérdate, hace unos años Trump nacionalizó la banca de Estados Unidos para evitarle una crisis mayor. O sea, la nacionalización no significa que hayas dado un paso al socialismo, para nada. Y si te das cuenta, esas nacionalizaciones al final terminamos pagando más por las nacionalizaciones, que entonces nos convenía más seguir que se haga en la empresa privada. Pero eso es en el ámbito económico. En el ámbito social, la inclusión de sectores sociales. ¿Me vas a decir cuánto ha crecido el trabajo formal con derechos? ¿Y qué te digo con derechos? Derecho a la salud, derecho a la jubilación. Seguimos, más bien va bajando. Son alrededor de 470.000 personas en Bolivia que en este momento aportan a su seguro a largo plazo, y alrededor de 2 millones entre aportantes y beneficiarios directos que tienen a un seguro de salud. Llámese Caja Nacional de Salud, llámese Caja Petrolera, llámese Caja Bancaria. Y el resto, los restantes 9 millones, fíjate, el SUS. Yo no estoy defendiendo al gobierno, sino te estoy marcando las líneas importantes. Ha habido una preindustrialización. Ya te he dicho, es una... A ver, es lo mismo de la sustitución de que importaciones. fortalezcamos el Canal 7 y digamos Canal 7 va a aparecer en 8 canales. Y por ende te despiden a vos, lo despiden al Choco, lo despiden al compañero. Es una industrialización a las tontas y a las locas, sin planificación. Has creado una fábrica de vidrio en Sucre y has hecho que se cierren 4 fábricas de vidrio en todo el país. Has dado trabajo a 80 personas y has hecho que se despidan a 400. Tienes una planta en Bulo Bulo que funciona de vez en cuando. O sea, no hay una planificación. Estabas haciendo la fábrica más grande de plásticos en Río Grande, en Tarija, cuando el mundo está contra el plástico. ¿Y la extracción directa del litio, qué me dices? ¿Va a ser otro fracaso? Ya lo es. Estamos con esto hace más de 10 años. Has invertido $600 millones, Sandro, en una planta que no funciona. Ahora estás buscando a chinos, a rusos, gente que no tiene tecnología. Los que tienen tecnología son europeos, estadounidenses, canadienses, que sí tienen tecnología. Acuérdate que una empresa china está explotando, ha comprado la tecnología de los estadounidenses que explotaban en el norte de Chile y un salar. Ahora, para concluir, Pavel, y agradecerte acá, ¿tú crees que la nueva derecha, como lo llama el presidente Evo Morales, tiene posibilidades todavía? La nueva derecha son ellos, la nueva derecha, el MAS, si bien era un partido de centro con visos de izquierda, se ha vuelto un partido de derecha, dividido en dos, que lo único que quiere es asomarse el poder, capturando la única fuerza real que tiene, que es el Poder Judicial. O sea, ayer los tribunos, los del Tribunal Constitucional, los de Justicia, no eran ángeles y hoy son demonios, siempre han sido demonios. El problema es que no hemos cambiado nada, hemos dado vueltas como un trompo en el mismo lugar. Y para irme, y para que no romper la tradición, recordarles que al domingo se ha cumplido 100 años de la muerte de uno de los más grandes revolucionarios del mundo, Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, y también mi recomendación de la semana,
Tienes que ver esta serie, es excelente, que se llama El Nuevo Mundo de Toby, que en inglés es Los Problemas de los Federman, que es una forma muy distinta psicológica de ver el divorcio, a propósito de la separación del MAS. Muy bien. Muchísimas gracias. Hemos estado con Hugo Moldis, ex ministro de Gobierno, y con Pavel Alarcón, intelectual y militante del Partido Obrero Revolucionario. Así es.